Sabía que algo estaba roto cuando me encontré sentada en mi tercera reunión ejecutiva seguida donde un hombre mayor con gemelos repetía mi hoja de ruta de cumplimiento como si se le hubiera ocurrido durante un batido de proteínas. Yo la había escrito en un ataque de migraña después de una maratón de preparación de 12 horas, mientras también me preparaba para mi examen final de Derecho Empresarial esa noche. Pero allí estaba él, bañándose en el cálido resplandor de la autocomplacencia, mientras yo tomaba notas como un fantasma con una tarjeta de empresa. Ni gracias, Lisa. Ni gran trabajo, Lisa. Solo asentimientos altivos de un equipo directivo que pensaba que los controles de auditoría eran una moda, no un requisito. He aprendido a vivir en el purgatorio fluorescente de ser esencial pero invisible. Si alguna vez has sido tú quien explica las regulaciones federales a un vicepresidente que responde, ¿podemos simplemente no incluir esa diapositiva? Mata el ambiente. Entonces me entiendes. Yo era la aguafiestas, la señal de alto humana, la mujer con la columna vertebral para decir que eso es ilegal, mientras todos los demás se preocupaban por los hashtags y contratar a su sobrina. Así que dejé de intentar impresionarlos y empecé a planificar mi salida. 3 noches a la semana, arrastraba mi portátil al rincón de un panera medio muerto, pedía el sándwich de pavo más seco conocido por el hombre, y trabajaba en mi MBA. No lo anunciaba. No intentaba ser inspiradora. Solo quería opciones. Estaba cansada de despertarme cada mañana sabiendo que era la red de seguridad de su cuerda floja solo para ser tratada como un peligro. Hablando de redes de seguridad, esta historia está a punto de dar un giro. Y si todavía estás aquí, espero que toques ese pequeño botón de suscripción y le des me gusta a la historia. En serio, ayuda más de lo que sabes. Tenemos mucho más drama de oficina, sabotaje corporativo y justicia poética en camino. Y tu apoyo mantiene el café fluyendo y las historias llegando. De todos modos, volvamos al purgatorio. La oficina se había convertido en un desfile de mediocridad, donde el éxito se medía por quien se reía más fuerte de los chistes de papá del vicepresidente o quien elogiaba el nuevo flequillo de su esposa, ambos trágicos a su manera. Fue entonces cuando llegó ella, la esposa del vicepresidente, recién nombrada jefa de cultura, que era un código para consejera con influencia y sin idea de lo que realmente hace un oficial de cumplimiento. Empezó a aparecer en las reuniones con blazers pastel y a hacer preguntas como, ¿cuál es nuestra alineación emocional con la marca? Mientras tanto, yo intentaba evitar que violáramos accidentalmente 3 secciones de la ley de asesores de inversión. Ella no me quería. Yo no jugaba al juego. No era burbujeante. No aplaudí cuando sugirió poner afirmaciones en las tazas de café de la oficina. Sonreía, asentía y luego volvía a mi escritorio para limpiar cualquier desastre regulatorio que su marido hubiera creado al agilizar la documentación. La mujer dijo una vez, hagamos que nuestro cumplimiento se sienta más intuitivo. Como si la SEC diera puntos por la vibra. Lo toleré. Mantuve la cabeza baja. Sabía que no entendían lo que hacía. No realmente. Pero les gustaba que fuera callada, obediente, predecible, respondía correos electrónicos a medianoche, cogía el teléfono cuando tenían demasiado miedo de hablar con auditores externos, y reescribía declaraciones que habían arruinado intentando que sonaran menos rígidas. La verdad, yo era la cinta adhesiva legal de un yate hecho de purpurina y delirio. Pensaron que nunca me iría. Ese es el verdadero error. Cuando una mujer como yo deja de quejarse, deja de explicar, lo que no se dan cuenta es que no está desvinculada. Simplemente ha terminado de hablar. Y yo había terminado. Aún así, me mantuve educada. Seguí apareciendo. Seguí cumpliendo plazos que nadie entendía, pero de los que todos se beneficiaban. Los vi tomar mis datos, mis ideas y mis proyecciones y presentarlos como aperitivos en una gala de networking. El CEO incluso citó mi estrategia de mitigación de riesgos en un almuerzo para inversores y lo llamó una visión colectiva. Casi me atraganté con mi ensalada, pero no estaba enfadada. Aún no, estaba cansada, sí, pero era paciente. Porque he aquí la cosa sobre el cumplimiento. No necesitas un foco. Solo necesitas una marca de tiempo, una firma, un rastro de papel. Y yo tenía todo eso. Sucedió entre copas de champán y brochetas de camarones en un cóctel de empresa tan insoportable que debería haber venido con advertencias de OSA. Estábamos en el patio de un hotel boutique en el centro, alquilado para celebrar algún hito trimestral que nadie podía definir. El tema era la unidad a través de la innovación, lo que básicamente significaba canapés y risas forzadas bajo luces de cadena mientras un DJ ponía éxitos ochenteros sanitizados. Estaba al margen tomando un agua con gas porque todavía tenía un examen final de contabilidad esa noche cuando ella me encontró, la esposa del vicepresidente, la recién coronada reina de la cultura con su traje de pantalón amarillo limón y un collar del tamaño de una pequeña campana de viento. Flotó como un anuncio de perfume, con los labios curvados en esa sonrisa apretada y compasiva que reservaba para la gente que usaba el aparcamiento de empleados. Sabía que el momento se acercaba, me había estado rodeando durante semanas, olfateando debilidades. Y ahora, rodeada de ejecutivos con cócteles medio vacíos, se abalanzó. «Oh, Lisa», dijo, posando una mano en mi brazo como si fuera a desmayarme.
Oí que todavía sigues con eso de tu pequeño MBA. Qué pintoresco, parpadeé. Inclinó la cabeza. No te lo tomes a mal, pero es francamente poco profesional, ¿no? Necesitamos gente totalmente comprometida con la empresa, no persiguiendo proyectos paralelos durante la hora del cóctel. Esa última parte cayó como un dardo en el cuello. La mesa detrás de nosotros guardó silencio. Alguien se atragantó con un tomate cherry. Luego empezaron las risas, bajas, dispersas, educadas. Esa risita falsa que la gente hace cuando sabe que algo es cruel, pero quiere mantenerse en gracia con el poder. No dije una palabra. Solo sonreí, asentí y volví a dar un sorbo a mi refresco. Que se rían, que gane la sala. Ya había pasado mi fecha de caducidad corporativa a sus ojos. Solo estaba esperando a que se dieran cuenta. La verdadera guinda del pastel, ese comentario no fue improvisado, fue planeado. Porque 4 horas después, todavía con mi vestido de la fiesta, me llamaron a recursos humanos. La mujer de RRHH tenía la energía de una profesora de yoga sustituta y el vocabulario de una IA defectuosa. Hemos observado una creciente desalineación, Lisa. Una especie de divergencia cultural, dijo, como si intentara diagnosticar una erupción cutánea sin hacer contacto visual. Has estado muy centrada últimamente. Es como si no estuvieras realmente aquí con nosotros. Podría haberme reído. ¿No estoy aquí con ellos? Yo era la única razón por la que la mitad de las declaraciones de la organización no habían sido trituradas por un regulador. Eres increíblemente inteligente, obviamente, añadió rápidamente. Pero a veces la brillantez no se traduce. Ya sabes, este lugar funciona con confianza, armonía. Me recosté en mi silla, viéndola sudar un guión que claramente no había escrito. ¿Me estás despidiendo? Oh, cielos, no, 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 dijo, agitando las manos como si eso lo hiciera menos insultante. Te ofrecemos la oportunidad de salir con gracia. Un aterrizaje suave, una oportunidad para concentrarte en la escuela, quizás. Incluso sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Ese es el momento en que algo cambió. No rabia, no, eso vino después, sino algo más limpio, más afilado, como si finalmente viera la maquinaria detrás de la cortina y me diera cuenta de lo tonto que era el mago. Hice una pregunta. ¿Quién me reemplazará como directora de cumplimiento? Ella parpadeó. Oh, bueno, supongo que legal absorberá tus responsabilidades. Lo delegaremos. La esposa del vicepresidente está muy apasionada por los valores internos. Por supuesto que lo estaba. Esa mujer pensaba que un whistleblower era un puesto deportivo. Asentí lentamente. Entendido, me entregó un paquete. Era grueso. No lo abrí. No lo necesité. Reconocí la plantilla. Yo misma había escrito la mitad del texto cuando ayudé a redactar las políticas de salida de RRHH. Probablemente todavía tuviera mis metadatos en el archivo. Lisa, dijo la representante de RRHH, con voz suave como si me estuviera arropando. Has hecho un buen trabajo aquí, pero es hora de dejar que alguien más alineado culturalmente se encargue de esto. Me levanté, me alisó la chaqueta. Consideraré la oferta. Gracias. Parecía aliviada. Volvió a confundir mi calma con cumplimiento. Y fue entonces cuando supe que no iba a firmar nada. No porque necesitara el trabajo, sino porque sabía algo que ellos no sabían. No habían presentado el cambio de director de cumplimiento a la SEC, y yo no iba a recordárselo. A la mañana siguiente, entré como si fuera un martes cualquiera. Sin entrada dramática, sin caja de cartón, solo yo con mi americana azul marino, el pelo recogido, la cara ilegible. La oficina ya estaba zumbando con las habituales ilusiones corporativas, alguien celebrando ruidosamente un avance de sinergia en la sala de descanso. El vicepresidente gritando por el piso sobre un podcast que realmente entiende el liderazgo. Nadie se dio cuenta de que caminaba hacia mi propio funeral. Ya había respaldado todo lo personal de mi portátil de empresa, lo poco que había. Una carpeta de antiguos documentos fiscales, una foto de mi gato, un borrador guardado de mi tesis de MBA titulada Cascadas de responsabilidad en sistemas no regulados. Qué profético resultó ser. Fui directa a mi oficina, cerré la puerta y encendí la máquina una última vez. El sistema tardó un momento en arrancar. Siempre lo hacía los martes, actualizaciones internas enviadas durante la noche, normalmente rompiendo 3 cosas para arreglar una. No me importaba. Ya no iba a iniciar sesión para resolver nada. Abrí mi bandeja de entrada. Cientos de hilos sin leer. La mitad de ellos probablemente urgentes. La mayoría probablemente inútiles. Pocos eran de legal, todavía intentaban obtener una aclaración sobre mi nota marcada sobre los umbrales de regalos internacionales. Algo sobre lo que les había advertido hace 2 meses y que nadie quería escuchar porque podría arruinar la cena del cliente en Tokio. Los borré todos. Luego redacté un último correo electrónico. Claro, preciso, sin emociones. Asunto, aviso de salida inmediata. Para, legal, RRHH, CEO, equipo de cumplimiento.
Estimados todos, este mensaje sirve como aviso formal de mi renuncia inmediata al puesto de directora de cumplimiento. Mis credenciales de acceso han sido desvinculadas y todos los materiales han sido devueltos. Por favor, asegúrense de que el formulario ADV se actualice en consecuencia para reflejar este cambio ante la SEC. Les deseo a todos continuo éxito. Saludos, Lisa Hicks. Lo leí 2 veces. Sin alarde, sin amargura, solo un lenguaje limpio y quirúrgico. Como debe sonar el cumplimiento, frío, claro, final. Pulsé enviar, me levanté, cogí mi tarjeta de identificación del escritorio. El metal estaba caliente por el sol de la mañana que entraba por las persianas. La llevé al mostrador de recepción, coloqué mi portátil en el mostrador y se lo entregué a la recepcionista. ¿Te vas por hoy?, preguntó, luciendo confundida. Su nombre era Tara. Chica dulce. Becaria, creo. No, dije, me voy. Tara parpadeó como si me fuera a ir. Sonreí. Exacto. Y entonces salí. Sin drama, sin lágrimas, sin discurso de despedida, con el personal aplaudiendo torpemente porque alguien de RRHH los obligó a presentarse. Solo el sonido de mis tacones contra el hormigón pulido y la conciencia de que cada paso que daba era uno más cerca del aire puro. Lo que nadie sabía, lo que ni un alma en ese edificio parecía comprender, era que no se puede simplemente tener un director de cumplimiento, no es un sombrero que se pasa como el amigo invisible de la oficina. Hay que presentarlo, registrarlo, notificar al gobierno federal, y hasta que no se haga, la última persona registrada es la responsable. Esa todavía era yo. Y me dejaron ir por la puerta principal con esa responsabilidad colgando sobre la empresa como una guillotina. Ni siquiera vieron la nota del formulario ADV. Esa fue mi señal. Una granada de 3 palabras con un retraso de 12 horas. Porque si supieran lo que estaban haciendo, se apresurarían. Entrarían en pánico. Llamarían a su consejo, llamarían a la SEC, harían todo lo posible para enmendar las declaraciones antes de la próxima revisión trimestral. Pero los conocía. Conocía su jerarquía de urgencia. Si no sangraba en Slack o gritaba en un tablero, no existía. No leerían el correo electrónico. O peor aún, lo leerían y no lo entenderían. Ese es el verdadero peligro de la arrogancia. No solo te ciega. Te hace sentir cómodo ciego. Y cuando se dieran cuenta de lo que significaba mi silencio, ya habrían firmado mi nombre en cosas que ya no tenía la obligación legal de proteger. Caminé 3 manzanas hasta un restaurante, pedí café negro y huevos medios, y abrí mi cuaderno de MBA. El tema de esa mañana, fracaso estratégico como función de la negligencia del liderazgo. Lo subrayé 2 veces. La mañana después de que saliera, mi teléfono vibró a las 6:43 a.m., no una llamada, solo una captura de pantalla de un amigo todavía atrapado dentro de la bestia. Una cadena de mensajes de Slack tan insensible que casi podía oler el colonia del vicepresidente a través de la pantalla. Lisa está fuera. Por ahora, que Vanessa se encargue del cumplimiento. ¿Qué tan difícil puede ser? Interino legal, no necesitamos presentar algo oficial a la SEC, como un formulario U4 o una enmienda ADV. Lo veremos más tarde. Enfóquense en la moral. No asustemos al personal. Miré esa cadena durante mucho tiempo, con la cuchara flotando sobre mi avena. La palabra moral en boca de ese hombre era como purpurina en un ataúd. Vanessa, la esposa, la autoproclamada empática que una vez dijo, el legalismo es una respuesta traumática. Me había acompañado una vez durante una formación de cumplimiento y pasó toda la sesión dibujando corazones en su cuaderno y asintiendo como si le estuviera explicando horóscopos en lugar de mandatos federales de mantenimiento de lista. Registros. Ahora ella cubría el cumplimiento como si fuera un turno de último minuto para una fiesta de inauguración de bebé. Cerré el teléfono, dejé que ardiera. Por un instante, algo se retorció en mi pecho. ¿Culpa? Quizás algún viejo reflejo tirando de mí para intervenir, para advertir a alguien, para preocuparme. Había pasado 5 años remendando los agujeros de su barco mientras ellos bailaban en la cubierta y se daban títulos unos a otros. Solía pensar que mi lealtad era para la empresa, pero las empresas no te aman de vuelta. Envían a RRHH para romper la relación, y luego te reemplazan con alguien que todavía cree que la sinergia es una estrategia. Siempre habían tratado el cumplimiento como una molesta alarma de cinturón de seguridad, algo que ignoras hasta que el coche choca. Y ahora le habían entregado las llaves a alguien que ni siquiera tenía carnet de conducir. Tomé otro bocado de avena y abrí mi portátil. No el de la empresa, el mío. Empecé a redactar mi tesis de MBA en serio, el título ahora estaba claro. La ilusión de la supervisión. Cómo la complacencia ejecutiva engendra riesgo institucional. Mientras tanto, dentro de ese mausoleo de cristal y metal de malas decisiones, las cosas se estaban desmoronando. Legal intentó programar una reunión con Vanessa sobre las próximas obligaciones de presentación de informes. Ella declinó, dijo que estaba muy ocupada rediseñando la experiencia de incorporación. Ese mismo becario, Dios bendiga su alma mal pagada, siguió insistiendo.
Señaló que sin un director de cumplimiento nombrado y registrado en el registro, la firma podría estar técnicamente en incumplimiento de la norma 20647 de la SEC. La respuesta del CEO: no tengo tiempo para hipótesis. Y ahí estaba. El truco mágico que los equipos ejecutivos se hacen a sí mismos. Tratan cada advertencia como una verificación de la Biblia hasta que se convierte en una citación. El becario, niño inteligente, lo intentó de nuevo, esta vez con una lista con viñetas. Aquí está lo que estamos presentando actualmente bajo el nombre de Lisa. Aquí está lo que no se ha actualizado. Aquí está la regulación real con resalte. Lo sacaron del hilo y lo reasignaron a soporte de métricas de rebranding. No te puedes inventar esto. Vanessa envió un correo electrónico a toda la empresa esa tarde con el asunto: la integridad es una vibra. Y una cita de algún influencer sobre ser tu ser más cumplidor. Adjuntó una foto de un gato con gafas con el pie de foto: este podría ser tú si sigues las reglas. Ese correo electrónico terminó en LinkedIn. La gente aplaudió en los comentarios. El becario me envió un mensaje a mi correo personal, vacilante, probablemente temiendo que lo denunciara. Sé que ya no estás allí, pero solo quería decir que tenías razón en todo. No respondí, no porque no me importara, sino porque finalmente me di cuenta de que ya no era mi desastre que limpiar. Hubo un tiempo en que habría vuelto allí, con los archivos en la mano, lista para dirigir el barco. Pero los barcos capitaneados por payasos merecen el iceberg, y yo había pasado demasiado tiempo fingiendo que era parte de la tripulación cuando, en realidad, era la única que sostenía la brújula. No necesitaba venganza, solo necesitaba distancia. Pero la karma, resulta, ya había empacado su maletín y había empezado a hacer llamadas. Y el primer toque venía de la SEC, me llegó a la bandeja de entrada alrededor de las 2:11 p. Metido entre un mensaje de spam de LinkedIn sobre asociaciones de sinergia digital y una invitación a una degustación virtual de vinos de exalumnos a la que no tenía intención de unirme. Al principio, casi lo ignoró. El nombre del remitente era familiar de la manera más vaga. Chris J., auditor asociado, División del Medio Oeste de la SEC. Habíamos cruzado caminos brevemente en una mesa redonda de cumplimiento financiero hace un año. Era nuevo entonces, nervioso, y había preguntado si teníamos algún TikTok de cumplimiento para compartir con el personal más joven. Le dije que no, con la cara seria, y él se rió incómodamente como si estuviera bromeando. Ahora estaba en mi bandeja de entrada con un mensaje que decía: hola, Lisa, solo para informarte. Pasaremos por la empresa mañana por la mañana para una revisión de cumplimiento estándar. Auditoría aleatoria, nada importante. Espero que estés bien. Me quedé mirándolo por un momento. Lo leí de nuevo. Dejé que las palabras se hundieran. Auditoría aleatoria mañana por la mañana. Sonreí. No una mueca. No una risa. Solo el tipo de sonrisa que le das a un tablero de ajedrez cuando tu oponente olvida que tu alfil ha estado aparcado detrás de su caballo durante todo el juego. El tipo de sonrisa que proviene de saber que la caída ya está en el aire y no tuve que mover un dedo. Le escribí: hola, Chris. Agradezco el aviso. Ya no estoy afiliada a la firma. Renuncié a principios de esta semana. Por favor, no dude en ponerse en contacto directamente con su departamento legal para cualquier coordinación. Mis mejores deseos, Lisa. Sin emojis, sin signos de exclamación, solo el bisturí limpio del desapego profesional. Luego abrí un nuevo correo electrónico y reenvié el hilo a mi abogado personal. Asunto, para información. Contacto SEC. En el cuerpo, añadí, aviso. Parece que se van a encontrar con una tormenta. Sin CCO en el registro. Sin transición formal. El momento no podría ser mejor. Avísame si necesitamos adelantarnos a algo. Tengo registros de todo. Lisa. Pulsé enviar y cerré mi portátil. Me senté allí por un segundo. El zumbido de la nevera, el ladrido ocasional de un perro en la calle. Una brisa entró por la ventana y revolvió el borde de mis notas de MBA como si estuvieran esperando su turno para importar. Pensé que sentiría algo. Pena, quizás preocupación, un pequeño eco de la versión de mí que solía comer almendras con estrés mientras revisaba una sola línea de una declaración porque el vicepresidente quería que pareciera más amigable. Pero no, esa versión de mí ya no vivía aquí. Dejar que el accidente ocurriera no fue malicioso. Estaba overdue. Habían construido toda la estructura de cumplimiento como un atrezo, algo que se veía bien bajo luz tenue, pero que se derrumbaba si alguien se apoyaba demasiado fuerte. Yo era el andamiaje, y cuando me echaron por no aplaudir lo suficiente en las diapositivas de cultura, pensaron que la estructura aguantaría. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. No se lo dije a nadie, no advertí al becario ni al legal ni siquiera a la dulce recepcionista que una vez me ofreció la mitad de su muffin durante un simulacro de incendio. No porque quisiera que salieran heridos, sino porque si te paras en un escenario que se derrumba el tiempo suficiente, eventualmente el suelo deja de importarle quiénes son tus favoritos. Pasé el resto de la tarde dando un paseo. Solo yo, un podcast y el suave crujido de hojas secas bajo mis zapatillas.
Cuando volví, preparé té y me senté a terminar el tercer capítulo de mi tesis. El título de la sección, Falsa delegación, el peligro de asumir la memoria institucional. Escribí hasta que se puso el sol. A las 5:36 p.m. Mi teléfono vibró. Otra captura de pantalla, esta vez del becario. ¿Alguien sabe quién dirige la preparación de la auditoría de mañana? Vanessa. Vanessa, estoy en Napa para el compromiso de mi primo. ¿Alguien puede incluir a nuestra persona de cumplimiento real? Legal. Lisa renunció. No se ha presentado ningún reemplazo, CEO. ¿Qué demonios es el formulario ADV? Apagué mi teléfono, bebí mi té y esperé. A las 9 a.m. exactas, un hombre con traje azul marino y postura de gobierno entró en el vestíbulo principal de la fortaleza de cristal de la empresa. Con un portapapeles en la mano, credencial en exhibición, rostro tranquilo de esa manera federalmente aterradora. Se presentó a la recepcionista, pidió hablar con el director de cumplimiento y le entregó su tarjeta como si fuera un martes más. Su nombre era Christopher Jensen, auditor asociado, SEC. Tara, la recepcionista, que Dios bendiga su inocencia, sonrió y dijo, Lisa no está hoy. Él levantó una ceja. Lisa Hendricks, ¿ella sigue siendo su CCO registrada? Sí. Tara vaciló. Creo que está de descanso o algo así. Chris no frunció el ceño, no parpadeó, solo hizo una nota en su portapapeles. Entonces esperaré. A los 10 minutos, Legal se enteró. Un auxiliar legal entró corriendo en la oficina del abogado general, sin aliento, susurrando algo sobre una visita no anunciada de la SEC, y preguntó directamente por Lisa. En 60 segundos, 3 abogados diferentes estaban hojeando carpetas de papel como si fuera 2003. El abogado general estaba gritando por su teléfono de escritorio y alguien finalmente corrió a la sala de descanso y sacó al CEO de su segundo capuchino. El CEO, Mark Dillon, entró en la sala de juntas donde el auditor estaba ahora sentado, bebiendo tranquilamente agua embotellada y hojeando un folleto que alguien le había entregado por error sobre cultura y coraje. Nuestra promesa en el lugar de trabajo. Miró hacia arriba, educado como siempre. Buenos días, Chris, dijo. Estamos realizando una revisión de cumplimiento estándar. No debería llevar mucho tiempo, solo me gustaría revisar las declaraciones con su directora de cumplimiento. Mark parpadeó 2 veces. Lisa ya no trabaja aquí. Chris hizo otra nota. Entonces, ¿quién ha sido designado CCO en su formulario ADV desde su partida? El silencio golpeó como una alarma de incendios activada. Alguien de RRHH murmuró algo sobre planificación de transición. Un abogado junior torpemente con su portátil intentando localizar cualquier aviso oficial de reasignación. Vanessa, todavía en Napa, felizmente ajena, había publicado una historia de Instagram 1 hora antes desde un viñedo con el pie de foto, cuando eliges la alegría, el universo cumple. Chris cruzó las manos. Solo para confirmar, dado que Lisa Hendricks sigue siendo la última CCO registrada en el registro, cualquier declaración presentada después de su renuncia se consideraría, como mínimo, que necesita una enmienda formal. En el peor de los casos, dependiendo de las declaraciones, potencialmente en violación de la regla 20.647. El CEO intentó sonreír, esa sonrisa resbaladiza de relaciones públicas que usaba durante las entrevistas y los despidos. Estoy seguro de que esto es solo un descuido administrativo. Tenemos una cultura muy sólida aquí. Chris lo interrumpió sin levantar la voz. La cultura no es cumplimiento, señor Dillon, fue entonces cuando Legal empezó a sudar. Sudor real. No la incomodidad brillante de las llamadas a inversores o los malos titulares, sino esa fría realización visceral de que algo había salido fundamentalmente mal y no había un canal de Slack alegre para darle la vuelta. Alguien finalmente abrió la base de datos de la SEC. Efectivamente, el director de cumplimiento Lisa Hendricks, estado activo, última actualización ADV 3 días después de su renuncia, incluía cifras de AUM revisadas presentadas por alguien que usaba las credenciales de acceso de Lisa. La sala se congeló porque esa presentación se realizó después de mi correo electrónico de renuncia, después de que se hubiera devuelto mi tarjeta, lo que significaba que, legalmente hablando, era una presentación falsa. Chris no gritó. Simplemente se recostó en su silla. Tendré que abrir una línea formal de investigación. La mano del CEO tembló mientras cogía su agua. Fuera de este mundo, yo estaba preparando el desayuno, tostando una bagel. La gata le gritaba al lavavajillas como si le debiera dinero. Tenía ya suave de fondo y un cuaderno abierto en mi mesa del comedor. Pasé a una página nueva y escribí en la parte superior, capítulo 4, el colapso, debajo. Anoté la primera línea, nunca dejes que otra persona presente en tu nombre, especialmente si ya has salido por la puerta. Tomé un bocado de bagel y sonreí. En esa sala de juntas, apenas empezaban a entenderlo, pero tenían un largo camino por caer. El titular llegó alrededor de la 1:17 p.m., justo cuando estaba sirviendo mi segunda taza de café. ¿Descafeinado? No es que importara. Había estado mirando la pantalla de mi portátil, inmersa en ediciones de mi tesis,
cuando una pequeña notificación de un blog financiero apareció en la esquina. SEC abre investigación sobre Midcap Wealth Partners por irregularidades en la presentación de CFO. Casi me reí, casi, pero en lugar de eso me recosté, di un sorbo lento y hice clic en el artículo. El artículo era corto y quirúrgico. Clásico de la prensa financiera, tono seco, implicaciones mortales. La Comisión de Bolsa y Valores ha abierto una investigación preliminar sobre Midcap Wealth Partners tras descubrir documentos regulatorios mal presentados que listan a una ex ejecutiva, Lisa Hendricks, como directora de cumplimiento días después de su renuncia. Las presentaciones incluyen ajustes trimestrales de AUM y divulgaciones de riesgos que ahora están bajo revisión por posible tergiversación. Analistas legales señalan que la violación podría desencadenar investigaciones más amplias sobre los protocolos de supervisión de la firma. Esa palabra, tergiversación, estaba haciendo mucho daño silencioso, y ni siquiera había llegado a Bloomberg todavía. Mi teléfono vibró sin parar durante la siguiente hora. Llamadas perdidas, mensajes de texto, capturas de pantalla. 2 reporteros diferentes deslizándose en mis mensajes directos de LinkedIn con mensajes como: «Hola, Lisa. ¿Estarías dispuesta a comentar sobre la reciente actividad de la SEC en tu antigua firma?». Uno incluso añadió un pequeño emoji de fuego. Elegante. No respondí. En cambio, copié el titular y lo pegué en la parte superior de mi borrador de tesis. Había estado trabajando en el gancho de apertura durante días, tratando de que la introducción se sintiera sólida y relevante. Ahora, comenzaba con: en 2025, una firma financiera de tamaño mediano se convirtió en un caso de estudio sobre responsabilidad ejecutiva, no por una filtración de un whistleblower o un fraude malicioso, sino porque no entendieron lo que hace realmente un director de cumplimiento. Era poético, realmente, porque el semestre pasado, había presentado un trabajo preliminar sobre la cadena de custodia regulatoria en firmas de gestión de patrimonio. Mi profesor había escrito en el margen, hipotéticas interesantes, pero muy improbables en el mundo real. Estuve tentada de enviarle el artículo con una cara sonriente. De vuelta en Midcap, me imagino que la situación no estaba ni mucho menos tranquila. Alguien de legal seguramente había empezado a buscar correos electrónicos archivados, entrando en pánico por cada mensaje que usaba la frase en nombre de Lisa. Relaciones con inversores debían estar esquivando llamadas como mosquitos en un pantano. Cada cliente con más de 7 cifras queriendo saber si el último informe de su asesor había sido firmado por un fantasma. Peor aún, la actualización mal presentada del ADV no fue menor. Incluía totales de activos, ajustes de perfil de riesgo y un resumen de los controles operativos. Y se había presentado utilizando mis credenciales post-renuncia. Fraude, tal vez no demostrable; negligencia, absolutamente; y la negligencia, cuando está envuelta en escrutinio de la SEC y paranoia de inversores, se propaga más rápido que cualquier rumor en Reddit. Una de las capturas de pantalla que alguien me envió mostraba una cadena de mensajes internos entre 2 miembros del personal de nivel VP. VP1, necesitamos un chivo expiatorio. ¿Podemos decir que no logró desactivar su acceso? VP2, eso no servirá. Registramos la devolución de su tarjeta y el corte de su correo electrónico. Ella estaba fuera. VP1, entonces, ¿quién demonios presentó el ADV? Sin respuesta. Otro mensaje de un antiguo compañero decía simplemente: «Dicen que nunca les dijiste que te ibas». Respondí: «Revisa tu bandeja de entrada, nota de formulario ADV legal, RRHH, CEO con marca de tiempo incluida». Silencio, porque ahora no se trataba solo de perder la cara, se trataba de que los reguladores federales miraran fijamente a un equipo que había firmado, presentado y posiblemente fabricado documentos bajo el nombre de otra persona, y esa persona les había advertido por escrito. Habían construido una hoguera y ahora estaban de pie en ella sosteniendo malvaviscos y preguntándose por qué se sentía caliente. Y yo estaba en mi sofá rodeada de paz y velas perfumadas, esbozando un capítulo llamado Las consecuencias de la ignorancia delegada. Subrayé una frase que acababa de escribir. El cumplimiento no es un rol, es un límite. Cuando lo borras, lo que te queda no es flexibilidad, es responsabilidad. Me serví otra taza de café, todavía caliente, a diferencia del precio de sus acciones. Se pusieron en contacto a través de un abogado primero, no el mío, el de ellos. Un correo electrónico cuidadosamente redactado a mi abogado. Asunto: propuesta para reencuentro estratégico. Esa era su manera de decir: la hemos cagado y necesitamos a la persona que subestimamos para limpiar la mancha de sangre antes de que lleguen los invitados. Estaba plagado de palabras de moda como continuidad y salvaguarda de la reputación y ámbito de asesoramiento temporal, pero la intención era tan clara como una ventana empañada durante un huracán. Estaban desesperados y pensaron que yo todavía podría importarme. La Junta, me dijeron, había convocado una sesión especial para discutir lo que denominaron exposición post-salida, lo cual es rico considerando que les había dicho que actualizaran el formulario ADV, y aún así lo presentaron bajo mi nombre como si todavía estuviera sentada en mi escritorio con un cordón y tragando bilis. Su oferta era un contrato de asesoramiento de 3 meses, con alto sueldo, discreción total, opción remota, restablecimiento de beneficios, una oportunidad,
como lo llamaron, para ayudar a estabilizar la institución que ayudaste a construir. Miré el correo electrónico y no me reí. Simplemente se lo envié a mi abogado con una sola nota. Redacta el rechazo. Manténlo quirúrgico. A la mañana siguiente, recibieron una respuesta de un párrafo. Lasra. Hendrix no tiene interés en la remediación. Confía en que la firma notificará a todos los clientes afectados según los estándares de la SEC. Como cortesía, ha conservado todas las comunicaciones relevantes para el plazo en cuestión y permanece disponible solo si es formalmente requerida por citación. Sin firma elegante, sin suavizar, solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Y mientras se apresuraban a fingir que la casa no estaba ya en llamas, yo finalmente empecé la mía. Ese mismo día, presenté documentación bajo protección de whistleblower. No de forma performativa, no de forma vengativa, solo metódica. Correos electrónicos, notas de reuniones, mensajes internos donde había planteado preocupaciones varias veces sobre cuentas incorrectamente segmentadas, regalos señalados de clientes internacionales, y lo más notable, un asesor de alto perfil que seguía intentando sobreescribir las declaraciones con un lenguaje más amigable. Me habían dicho más de una vez, no es un incumplimiento si aún no lo presentamos. Ahora, presenté todo a través del portal adecuado con marcas de tiempo respaldadas por pruebas empaquetadas como un regalo de Navidad de cumplimiento envuelto en cinta regulatoria. No se lo filtré a la prensa, no lo publicité en LinkedIn. Ese no era el objetivo. El objetivo era la verdad. La verdad silenciosa, rastreable, irrefutable. Porque aquí lo que nunca entendieron. El poder no está en el ruido, está en el registro. Mientras tanto, el caos floreció dentro de esas paredes de cristal. Los inversores comenzaron a solicitar clawbacks. Una firma cliente supuestamente solicitó la desvinculación total, citando un incumplimiento material de las expectativas fiduciarias. El abogado general comenzó a trabajar desde casa. Vanessa, silenciosa. Su última historia de Instagram fue archivada. Alguien filtró que la habían reposicionado dentro de la organización, un término tan vago que podría significar exiliada a un canal de Slack bloqueado. Apareció una reseña anónima en Glassdoor. Teníamos una persona que sabía cómo evitar que esta empresa fuera demandada. La despidieron por mala imagen. Ahora todos miramos nuestras bandejas de entrada como reclusos en el corredor de la muerte. Esa me hizo reír. Por la noche, añadí otra sección a mi tesis. Capítulo 5. El silencio de los marginados. Comenzó con esta línea: cuando las instituciones silencian a quienes las advierten, no eliminan el riesgo. Simplemente pierden su única defensa. No quería venganza. Pero obtuve justicia. No el tipo con confeti o titulares, el tipo que se presenta limpiamente, que se mantiene en los tribunales. El tipo que habla más alto cuando todos los demás han dejado de hablar. La llamada de ganancia se suponía que era rutinaria, pulcra, ensayada en exceso, cubierta de ese optimismo estéril que los ejecutivos aman usar como colonia. El CEO, Mark Dillon, se sentó en su oficina en casa, flanqueado por 2 plantas en maceta, intentando parecer tranquilo mientras los números trimestrales se desplazaban en la pantalla. Comenzó con el habitual pecho golpeado. A pesar de la volatilidad del mercado, Midcap Wealth ha mantenido sólidos indicadores de rendimiento. Era la versión corporativa de tararear con los ojos cerrados mientras la habitación arde. Pero entonces sucedió. Línea 5 de la agenda. Preguntas y respuestas de analistas. Una voz llegó por línea, firme y clara, femenina, curtida en Wall Street. ¿Puede aclarar si es cierto que la firma se encuentra actualmente bajo revisión de la SEC, derivada de la presentación no autorizada de documentos regulatorios bajo el nombre de una exdirectora de cumplimiento, específicamente después de su partida? Silencio. Mark parpadeó. Legal fuera de pantalla. Probablemente se vomitó en un cubo de basura. Se ajustó la corbata, intentó sonreír. Ese es un asunto interno. Estamos trabajando estrechamente con todas las partes interesadas relevantes para garantizar la claridad en el futuro. El analista no perdió el ritmo. Entonces, ¿confirma que hay una investigación? Mark miró hacia abajo. No podemos comentar sobre ninguna correspondencia en curso con organismos federales. Otro analista intervino. ¿Fue la persona en cuestión? Lisa Rix, su única CCO registrada en el momento de las presentaciones. La voz de Mark bajó. Creemos que los roles estaban en transición. Otra voz. Eso no es lo que dice la base de datos de la SEC. Y así, el suelo se abrió. Twitter capturó el clip en 15 minutos. Reddit tenía un hilo titulado CEO de Midcap se come la corbata en directo antes de la campana de cierre. Alguien publicó una captura de pantalla de un artículo de Bloomberg que citaba a un exoficial de cumplimiento de alto rango anónimo. Priorizaron las apariencias sobre la legalidad. Simplemente me hice a un lado. Reconocí mi propia frase. La había dicho durante una entrevista tranquila en una cafetería con un periodista que estaba siguiendo el caso. Sin nombres, solo hechos. Ella preguntó si me arrepentía de no haberlo detenido antes.
Dije, mi trabajo era documentar el riesgo, no llevar a la empresa a cuestas mientras lo ignoraban. Las acciones cayeron un 11% en 3 horas. Para el final de la semana, era un 18%. Ese viernes, se filtró un memorando interno anunciando que Vanessa, la esposa del vicepresidente, había pasado a oportunidades de consultoría externa. Sin despedidas, sin fiesta, sin publicación de despedida llena de gratitud vacía y emojis de vino, simplemente se fue. Los inversores comenzaron a exigir actualizaciones. Uno incluso amenazó con litigios si su cartera se veía afectada por incompetencia interna enmascarada como supervisión estratégica. Mientras tanto, yo estaba sentada en una tranquila sala de seminarios frente a mi asesor de MBA discutiendo el formato final de mi tesis. Él leyó el nuevo título en voz alta: Colapso por diseño, un estudio sobre la negligencia ejecutiva, el exceso regulatorio y el poder de irse. Levantó la vista y preguntó, ¿esto se inspiró en tu antiguo trabajo? Solo sonreí levemente. Esa noche, di una conferencia invitada a una sala de candidatos de MBA nocturnos. La mitad de ellos tenían trabajos de día en firmas como Midcap, lugares sostenidos con jerga y arrogancia. Durante el turno de preguntas y respuestas, un estudiante preguntó, entonces, ¿cuál es la conclusión? Dije, nunca seas lo único que sostiene el techo. Y si lo eres, vete antes de que te culpen por el colapso. Después, caminé a casa en el frío otoñal. Mi bandeja de entrada estaba en silencio. Mi abogado no había llamado. El mundo, por una vez, no ardía detrás de mí. Encendí una vela, abrí una botella de tinto, leí un artículo sobre la cooperación federal en curso de mi antigua empresa. No sentí nada más que una limpia distancia. La justicia no vino de gritar. Vino del silencio que siguió a la verdad. Y el próximo semestre, ese caso de estudio estará en el programa.